En 1976, Argentina vivió una de sus etapas más oscuras de su historia. Iniciaba un nuevo golpe de Estado que se denominó Proceso de Reorganización Nacional. Argentina, que venía siendo el único país en el cono sur que mantenía un sistema democrático, pasó, luego de 7 años en el poder, de un modelo que proponía erradicar la subversión, resolver el desorden económico mediante criterios racionales de la economía de mercado y la apertura al sistema internacional, a ser el país abrumado por el desempleo y la pobreza. Así, en 1983, con el retorno de la democracia producto de la caída de la dictadura, teníamos un contexto muy complicado, en el que quien asumiera el poder tendría que enfrentarse a una herencia de una deuda externa agobiante, a las consecuencias por la violación de los derechos humanos del país y el de la derrota de las Malvinas. Así, el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, representando al partido de la UCR, sería quien se impondría en las elecciones frente al representante del PJ, Italo Argentino Luder, obteniendo más del 50% de los votos en las elecciones. El 10 de diciembre de 1983 asumiría la presidencia, en el que anunciaría pautas sobre su futura gestión. Se comprometió a derogar la ley de amnistía, a juzgar los culpables de la violación de los derechos humanos durante la dictadura. Propuso la existencia de un sindicato único por actividad y el quite de la personería jurídica a las agrupaciones sindicales que hicieran política partidaria. El reemplazo de la doctrina de la seguridad nacional, la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil y la reducción del número de conscriptos. En el ámbito internacional, anticipó el desarrollo de una estrategia independiente, una solución pacífica de los conflictos y profundizar relaciones con los demás países de América Latina. Alfonsín designaría un elenco ministerial con una búsqueda en la unión de su partido. Los años 80 fueron duros para las economías del mundo, producto de una fuerte inestabilidad económica que se manifestó en fluctuaciones de crecimiento, de los precios y de los flujos de comercio y de capitales, por lo que se irían creando desequilibrios en las balanzas de pago de los países desarrollados o en desarrollo como los de América Latina desencadenaron una considerable elevación de las tasas de interés que llevaron hasta duplicarse con duras consecuencias. Argentina no contaba con reservas internacionales suficientes para abastecer los pagos, por lo que quedaba a merced de los términos del Consenso de Washington, en donde se había instalado el paradigma neoliberal exigiendo condiciones a los países deudores. Estas reformas tuvieron una fuerte crítica, ya que terminaban agravando la desigualdad, un deterioro de los derechos humanos y ausencia de progresos sociales. También producía un fuerte crecimiento del poder de las instituciones financieras, que lograban aún más ejercer el peso de sus altos intereses y de sus rígidas condiciones. El gobierno de Alfonsín no solo intentó y logró preservar el sistema democrático, sino que se encargó de luchar contra las sombras oscuras de la represión de la Junta, creando así, el 15 de diciembre, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que se encargó de investigar las violaciones a los derechos humanos, debiendo sus investigaciones ser presentadas en un informe al Poder Ejecutivo. Durante la campaña preelectoral, el radicalismo tuvo problemas con organizaciones gremiales. Por ello, se envió al Parlamento un proyecto de ley de reordenamiento sindical que buscaba el voto secreto, la representación de las minorías y en el que se reservaba la intervención estatal en los asuntos gremiales. Dicha ley fue rechazada en el Senado con mayoría peronista. Se empezaron a surgir complicaciones sindicales, la cual comenzaron con paros generales en reclamo de mejoras salariales y de reactivación de la producción, producto de un aumento del costo de vida. Alfonsín tenía una situación económica demasiado compleja. Existía una crítica situación inicial, que, sumada a una falta de transparencia de estadísticas y cifras engañosas presentadas oficialmente, no había logrado permitir al equipo que se haría cargo de la situación, donde se tuvieron que enfrentar a situaciones que eran desconocidas hasta ese momento. En la primera etapa de las políticas económicas se fijaron las siguientes metas. Estas estrategias no produjeron los resultados esperados con el incumplimiento de los términos de intercambio y los altos niveles de tasa de interés sobre la deuda externa. También existieron fuertes tensiones sociopolíticas, como la del Estado con la Iglesia Católica, por la imposición de la ley del divorcio vincular aprobada en 1987, que provocó fuertes protestas en Plaza de Mayo. Los índices de inflación eran altísimos. Para 1985 hubo un cambio de ministro en el que pasaría a ser Juan Sourville,
inició la segunda etapa de la economía, con medidas iniciales que incluyeron el ajuste de tarifas y del tipo de cambio. Toda esta situación provocó un discurso en Plaza de Mayo del presidente señalando la gravedad de la situación y anunció la aplicación de una economía de guerra. Ya en junio se cumplirían las siguientes medidas. Poco después se inició el denominado Plan Austral. Este plan introdujo una nueva moneda, elevar salarios, jubilaciones y pensiones, y las tarifas de los servicios públicos, y enseguida las congeló al nivel del 12 de junio, reducción de las tasas reguladas de interés, una devaluación del 15% y el congelamiento del tipo de cambio a la paridad de 80 centavos de austral por $1. Los efectos iniciales fueron positivos, ya que mejoraron la producción, el empleo y los salarios reales. También la situación fiscal y del balance de pagos, y la tasa de inflación se redujo. Ya en abril del 86 se flexibilizaron los precios con aumento de tarifas, de combustibles y del tipo de cambio, y se aflojó la regulación de los precios. La inflación se mantuvo alta a pesar de haber bajado, los costos de vida aumentaron. Ya para 1987 la actividad económica estaba desacelerada y al siguiente año volvieron a entrar en recesión. A mediados de 1988, la economía argentina se encontraba en una situación complicada debido a un conjunto de factores, tanto sociales como económicos, como lo que podemos ver en pantalla. Esto provocó paros y protestas en Plaza de Mayo que terminaron en actos de vandalismo. Pero, sorpresivamente, el sector externo mostraba signos de mejoría debido a una sequía en el hemisferio norte. El precio de algunos productos agrícolas se elevaron. Fue entonces que se originó el Plan Primavera. Esta incorporaba medidas como no aplicar nuevos impuestos agrícolas. Esto hizo aumentar la liquidación de las exportaciones. También dispuso la liberación formal del mercado financiero. Se esperaba un exceso de demanda en el mercado libre. La inflación mensual bajó del 25% al comienzo del plan al 6,8% en diciembre, mientras que el tipo de cambio y las tarifas públicas tendieron a retractarse, acentuando los efectos negativos sobre el desequilibrio fiscal y el sector externo. Debido a una restrictiva política monetaria y a un ascendente empuje por parte de los títulos públicos, las tasas de interés resultaron ser muy altas. Fue entonces que tuvo lugar un fenómeno conocido como Festival de Bonos, debido a la gran cantidad de documentos de deuda pública emitidos por el Estado. A comienzos de 1989, un feroz crecimiento inflacionario ocasionó que el Banco Mundial, quien en un principio brindó su apoyo al programa económico, suspendiera los desembolsos prometidos. Se generó una corrida especulativa contra el austral, y el Banco Central vendió 900 millones de dólares en 15 días tratando de defender el valor de la moneda. Este intento concluyó en un fracaso. A estas dificultades se sumaron el vencimiento de la deuda del Tesoro, lo que complicaba el manejo monetario. El 6 de febrero de 1989, las autoridades monetarias ya no contaban con suficientes reservas monetarias para intervenir en el mercado cambiario, por lo que intentaron reorganizarlo nuevamente. Sus medidas no tuvieron éxito, ya que no logró detener las protestas de los grupos económicos opositores, pero además provocó el rechazo de quienes ya habían apoyado el Plan Primavera, que se inició entonces una gran fuga de capitales. Dicha fuga fue calificada como el golpe económico más importante desde el retorno de la democracia. La burbuja especulativa fue imparable, la cotización del dólar se disparó, incrementando la brecha cambiaria entre ambos mercados y reforzando la corrida cambiaria. A su vez, los precios comenzaron a acompañar la evolución del dólar, por lo que se ingresó en un proceso hiperinflacionario. A fin de marzo renunció al equipo de Seguruí. Frente al Ministerio de Economía fue nombrado Juan Carlos Pugliese, quien puso en práctica una nueva reforma cambiaria. Pero tanto el valor del dólar como los índices de precio crecieron tanto que produjeron la renuncia de su cargo. El 27 de mayo asume Jesús Rodríguez, quien introdujo un régimen de control de cambios y un ajuste del tipo de cambio por inflación. Las nuevas medidas, sumadas al anuncio por parte del presidente electo de la nominación de su futuro ministro de Economía, a la negociación de la renuncia de Alfonsín y la consecuente cambio anticipado de autoridades, y a la restricción de los retiros en efectivo de las cuentas bancarias, lograron controlar la evolución del dólar. Por ello, el 8 de julio, Alfonsín entregó la banda presidencial a Carlos Menem, finalizando así su mandato.